Hola, bueno pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa redonda en la que vamos a hablar sobre la fuga de talento en las startups. La feria, pues hoy un B2B y la verdad es que se agradece que hayáis venido a escucharnos los próximos 30 minutos en los que pues, nos van a contar un poco cuál es su experiencia. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, no hace falta que esperemos al final, se puede interrumpir y no hay ningún problema, estamos entre amigos, ¿vale? Yo me presento, soy Javier Guadiana de Reason Why y pues vamos a empezar. Lo primero que quiero es que cada uno de los invitados en un pequeño minuto y medio, pues se vayan haciendo su pequeño pitch para presentar su empresa y que también pues tengáis un poco en el radar a cada uno de ellos. Yo me he hecho por aquí la chuletilla, tenemos a Javier Sánchez de Recruiter Jobs, luego tenemos Yanire de Jobfy y Marta de Work Today, ¿vale? Bueno, pues es vuestro momento, un solo micrófono, así que nos lo iremos pasando. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como bien dice Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí ahora compartiendo con nosotros este ratito. Yo soy Marta Romeo, CEO de Work Today App. Nosotros somos una aplicación móvil para conseguir trabajo de manera inmediata, en tan solo 5 minutos, sin entrevista ni proceso de selección. ¿Vale? Tenemos un stand ahí, si queréis luego venir a conocernos. Y nosotros principalmente nos basamos en el sector servicios. Son trabajos que por falta de personal, por una baja o por un pico de demanda, necesitan que se cubran de manera rapidísima, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros. Tenemos ya más de 80.000 usuarios, más de 4.000 clientes y operamos en toda España. Entonces, si os apetece, descargaros la app, disponible en Android y en iOS, y así hacemos la cuña publicitaria completa. Buenas tardes, yo soy Yanire, soy cofundadora de Jobfy, no Jobfy. Yo lo entiendo que es un nombre complicado, pero Jobfy, ¿vale? Entonces, somos una web de selección. Jobfy es una web de selección de personal que nos basamos en multiposting, criba curricular inteligente y selección online. ¿Cómo juntamos estas tres cosas? Primero, el multiposting. Cuando una empresa publica una oferta con Jobfy, nosotros la distribuimos por los canales más importantes, nuestras bolsas de empleo, nuestros partners. De ahí recibimos toda la currícula y mediante nuestro algoritmo inteligente le escribamos, de tal manera que a la empresa únicamente le llegan aquellos candidatos que encajan con sus requisitos de experiencia, de formación y de competencias. A partir de ahí, si a la empresa le interesa, les puede evaluar desde la web, con fases como el videocurrículum, test y videoentrevista, todo centralizado en Jobfy. Y como propuesta de valor para los candidatos, tenemos un currículum dinámico que se indexa por los buscadores de Internet y que puede mejorar su marca personal. Entonces, jobfy.es, y tenemos el stand número 36 al fondo del pasillo, si queréis pasar a visitarnos. Bueno, mi nombre es Javier Sánchez, el de mi empresa es casi más complicado que el suyo, es recruitery.jobs, ¿vale? Es.jobs es el dominio de la web que existe. Nosotros lo que hemos creado básicamente es una herramienta de selección para puestos de cara al público. Cubrimos todo lo que son áreas de front office para, bueno, pues perfiles de dependientes de tienda, comerciales, personal de eventos, etcétera. Básicamente porque en origen nos dimos cuenta de que no había un lugar en Internet donde esa gente esos perfiles pudieran mostrar su candidatura profesional de una manera adecuada. Entonces hemos creado en Internet ese entorno para que puedan mostrarse cómo realmente quieren ser vistos y cómo las empresas quieren visualizar estos perfiles para poder optimizar los procesos de selección. Y por otro lado, lo que le ofrecemos a empresas es la posibilidad de externalizar con esta herramienta, y en este caso con nosotros, los procesos de selección para este tipo de vacantes. Tenemos una herramienta que a través de, como ya venían mencionando, un algoritmo de recomendación, pues medimos el nivel de afinidad que tienen los candidatos con los requisitos que establece la empresa. Los mostramos de una manera muy visual, ordenados siempre por relevancia, de tal manera que en muy poco tiempo podemos encontrar aquellos candidatos que tienen una afinidad elevada con lo que la empresa está buscando. Permitimos al candidato pues subir, por supuesto, su imagen de perfil, puede subir un vídeo por idiomas, donde lo que tratamos es de te damos ese primer minuto para que la empresa pueda conocerte como si era una entrevista personal, ya que para los puestos cara al público, pues esa parte, ¿no?, de front office es esencial. Entonces, bueno, estamos especializados en eso, tenemos más de 140.000 usuarios en toda España, estamos teniendo un crecimiento de unos 8 o 9.000 usuarios al mes, solamente en este nicho, que es muy importante, y trabajamos con unas 250 empresas en toda España, principalmente pues en sectores como retail, hostelería o turismo. Así que, básicamente, y de manera resumida, eso es lo que hacemos. Bueno, resumida un poco.
Muy bueno, ya presentados todos, vamos a entrar en materia un poquito sobre esa fuga de talentos en startups. En los últimos años parece que ha estado muy de moda comentar la fuga de talentos que hay de España al extranjero. Al final parece que en España no hay trabajo y pues estaba muy comentado el asunto, ¿no? Esa fuga de talentos al extranjero. Poco se ha comentado sobre la fuga de talento interno, que también nos estaba afectando y que cada día nos afecta más. Es la fuga de talento que hay desde las grandes compañías que no saben mantener el talento interno, que no saben hacer unas buenas campañas de mentoring o de apoyo a esos empleados, miembros del equipo, que tienen ganas de montar su startup o incluso hacer una spin-off de su propia compañía. Esa fuga de talentos que ha hecho pues, que en muchos casos, en el vuestro y en el caso de otras muchísimos emprendedores, pues hayan tenido que dejar su puesto de ejecutivo para pasar a ser emprendedor, ¿no? Y me gustaría que nos dieseis un poco vuestra visión al respecto, lo que vosotros habéis vivido y lo que vosotros percibís en el sector. Como tenemos un micro, pues lo vamos pasando y si eso, pues a viva voz. Vosotras, que como lo coja yo. Bueno, es verdad lo que dices, y yo creo que principalmente se basa en... Creo que hay una parte también del emprendimiento que parece muy atractiva, que no es tan atractiva, que eso hay que dejarlo claro, que con el boom de los emprendedores, ahora las startups, esos millones y millones de euros que se levantan y que parece que todos nos vamos a hacer ricos mañana, que del 80% de nosotros moriremos o no, o tendremos éxito, pero son estadísticas puras y duras. Entonces, creo que hay que ser consciente también de eso. Fomentar el emprendimiento, por supuesto, pero el emprendimiento con tiento y con cabeza, ¿no? Sí que es verdad que nosotros hemos notado esa transición un poco de la gran compañía a las startups, porque al final nosotros somos pues núcleos empresariales muy pequeños, muy dinámicos, en los que las jerarquías no son tan verticales, sino que son mucho más horizontales, y es el dinamismo del trabajo el que al final atrae al talento hacia nuestras estructuras organizativas. No dejamos de ser perfiles muy jóvenes, entre 30 y 35 años, ¿vale? Los que montamos equipos muy pequeños al principio, que luego espero, como todos los tres, crezcan muchísimo, pero que permiten tener perfiles multidisciplinares en los que tú puedes hacer muchísimas cosas, en los que realmente tus ideas toman un valor importante. La mayoría de ellas se van a llevar a cabo o no, pero hay diálogo libre entre todos los campos. Creo que en esa cosa, sin tachar a la gran empresa de nada, pero sí que puede haber un pequeño hermetismo o una pequeña falta de flexibilidad, digámoslo así, en ese tipo de actores, ¿no? Porque es verdad que al final lo que nos damos cuenta, y nosotros que vamos a la gran empresa a vender, las decisiones son lentas, las tomas de determinación al final siempre se quedan varadas en unos puntos, que quizá si hubiera una agilidad y una flexibilidad, nosotros aplicamos metodologías ágiles a todo lo que hacemos, ¿no? Porque al final esto del Lean Startup y de todas estas cosas, del Canva y todas estas historias, sí que es verdad que agiliza muchísimo, ¿no? Y yo creo que el hecho de que estar sentados, el mero hecho, ¿no? El otro día estábamos en un foro hablando, y el mero hecho del espacio coworking en el que nosotros convivimos muchas veces, en el que las ideas nuestras se cruzan con otras ideas de otra empresa, o sea, ese dinamismo de creatividad que se mueve en el ambiente, pues yo entiendo que es muy atractivo, ¿no? Y startups que tienen mucho éxito, o nosotros, que espero que lo tengamos también, todos los que estamos aquí en esta mesa, al final lo que estamos fomentando y lo que queremos es eso, son perfiles que puedan realmente desarrollarse profesionalmente sin ningún límite. Sin ningún límite. O sea, nosotros cuando captamos talento en nuestro equipo, lo que queremos es una proyección de carrera, una acción de carrera real. Yo no me siento delante de nadie a engañar y a decir, oye, aquí te vas a sentar conmigo y vas a ser el día de mañana top, y a los 6 meses te pego el boleto, porque al final lo que yo te estaba contando no es real. Puede ser que ocurran circunstancias externas a mí que me hagan tomar esa determinación, pero no nos gusta en ningún caso
mentir. Y esa honestidad yo creo que se traslada a la hora de todos los perfiles, ¿no? Desde el más alto hasta el más bajo. Yo creo que además nosotros que vivimos en una startup y que el emprendimiento es súper duro, el ser partícipe de todo lo que acontece en la empresa y tener información de absolutamente todo lo que acontece en la empresa hace que el empleado, el profesional, se sienta muchísimo más dentro del objetivo y del fin común, ¿no? Y haga de su proyecto, de nuestro proyecto, de una idea que ha creado X, una parte principal de su ADN profesional, ¿no? Y ya voy a dejar de hablar, voy a dejar el paso porque a mí me dan carrete también, pasa como a Javier. Tenéis tiempo, ¿no? Bueno, a mí me gustaría destacar dos figuras en este tema que estamos tratando. Primero, el emprendedor que trabaja en una empresa y que al final está dando vueltas a las cosas y termina su carrera, empieza en una empresa grande, una empresa con renombre y le asignan unas tareas y está siempre centrado en lo mismo. Y al final se ve limitado a evolucionar, a desarrollar sus propias ideas, sus competencias y a crecer como profesional. Normalmente sucede así, o la trayectoria dentro de una gran empresa es mucho más lenta. Entonces ese perfil que está siempre innovando y creando es el perfil que al final termina montando su proyecto y montando su startup. Y con este boom que hay ahora, es el boom de las startups, todos los programas de aceleración, de mentoring que existen, pues al final se suma uno de ellos y termina dejando su empleo por apostar por su propia empresa. ¿Por qué apuesta por esto? Porque ve que al final su trayectoria profesional y personal se va a ver mucho más valorada y un potencial de crecimiento. Y por otro lado están los perfiles de personas que dejan su trabajo en una gran compañía por irse a una startup. ¿Por qué hacen esto? Principalmente creo que es por la flexibilidad que les da trabajar en una startup. Yo me sumo a muchas de las cosas que ha dicho Marta, de decir flexibilidad, conciliación, poder teletrabajar, desarrollar tus competencias digitales, profesionales, tus actitudes, estar en contacto permanente con toda la información que tiene la empresa, ser un organigrama plano, se trabaja en equipo y sabes lo que está haciendo tu compañero, aunque no tenga nada que ver el área de marketing con el área de programación, de negocio, de ventas, de lo que sea. Estás en contacto con todo, aprendes de todo y aprendes de tus compañeros y de los que tienes alrededor. Si además le sumamos que trabajas en un coworking y trabajas con otras startups, ese ambiente colaborador y dinámico, yo creo que es lo que más te influye para seguir trabajando en este tipo de ambientes y en este tipo de startups. Y en las grandes compañías al final te ves muy limitado a hacer siempre lo mismo o tener una trayectoria mucho más lenta. Bueno, yo suscribo casi todo lo que han dicho. Sí, bueno, suscribo, digo casi todo, porque hay un matiz que a lo mejor pues cambiaría, ¿no? Quizá para mí lo que es importante destacar en este debate, por decirlo así, es pues el perfil de emprendedor y el perfil de empresario, que durante los últimos años parece que es lo mismo. El emprendedor es una persona que monta empresas cuando en realidad para mí no tiene nada que ver. Es decir, el emprendedor es una persona que tiene una motivación de crear. Y puede ser crear empresas, o puede ser crear asociaciones, o puede ser crear grupos de amigos. Es decir, es una persona que tiene iniciativa, que tiene inquietud y que quiere proyectar esa inquietud y hacerla real. Yo creo que un emprendedor tiene perfectamente cabida en una gran empresa, perfectamente. Creo que es una cuestión de cultura corporativa, hay que tenerlo en cuenta, y es muy importante que la corporación primero se plantee, ojo, yo quiero retener a un emprendedor. Hay empresas que yo creo que un emprendedor no debería estar, es decir, empresas más tradicionales, que quieren mantener un perfil bajo, que no quieren grandes innovaciones. Un emprendedor te puede hacer asumir unos riesgos que no quieres, te puede meter ruido en la compañía y parece que no, los emprendedores, la gente joven que quiere crear tiene que tener su sitio. A lo mejor no, a lo mejor hay que dejarle que se vaya y que venga otra persona que quiera hacer un trabajo más rutinario y esa es la filosofía de empresa. Yo creo que ese es el primer paso. Y luego hay otra cosa real y es que el perfil de emprendedor empresario en el que yo me considero, yo no me considero una persona empleable fácilmente. Es decir, yo viví ese perfil, yo trabajaba en consultoría, trabajaba en innovación, estaba fenomenal. O sea, una persona muy emprendedora en innovación está como en su casa porque todo el rato son ideas, proyectos, pero aún así a mí había una parte que no era suficiente como emprendedor, que era la parte de empresario, que yo necesito crear una empresa, tener mi negocio, gestionarlo yo, tomar yo mis decisiones. Y es una aspiración profesional que trasciende más allá de una actitud emprendedora. Entonces yo creo que lo primero es, ¿quiero tener emprendedores en mi compañía? Sí. ¿Los emprendedores que tengo en mi compañía quieren montar sus propias empresas o lo que quieren realmente es tener un espacio de creatividad,
de dinamismo y tal. Eso se puede crear y yo creo que es un esfuerzo muy grande que tiene que hacer la compañía, decir, oye, ¿cómo hacemos que esta gente tan dinámica no rompa el molde y se vaya? Vale, pues vamos a cambiar la cultura corporativa o adaptarla para poder retenerlo. ¿Que no nos encaja? Oye, que se vaya. Y si es un perfil empresario, mi recomendación sería, no le intentes retener demasiado, trátale bien, intenta que esté contento, porque puede que mañana, si realmente quieres ser empresario, puede que mañana sea tu competidor, tu partner, tu proveedor o un empresario que ha vendido su empresa por muchos millones y a lo mejor a ti te viene muy bien llevarte bien con él. Es decir, si realmente es una persona que no vas a poder fidelizarlo en tu casa, pues ponle una alfombra de oro y dile, oye, esta es tu casa, vuelve cuando quieras, pero no le pongamos problemas. Es decir, es perfectamente entendible que en su plan de carrera esté irse a otro lado. Entonces yo creo que más que pensar en el emprendedor, y estoy de acuerdo, en lo que mola trabajar en un coworking, preguntemos como compañía, que entiendo que también es un poco lo que a lo mejor, no sé si la charla quizá queremos sacar un poco esa conclusión de como compañía, ¿cómo retengo el talento? Bueno, pues a lo mejor no tengo por qué hacerlo, tengo que dejar que se vaya. Y si tengo que hacerlo, ojo, que yo creo que el cambio es muy grande, porque generar esas estructuras, si os fijáis, Marta, le da un poco como de vergüenza decir empleado. Dice, bueno, compañero, porque es la filosofía que tenemos. No, tú no percibes que una persona a la que tú pagas, cuando a lo mejor tú ni cobras, sea tu empleado y tú le tengas que decir lo que tiene que hacer. Es tu compañero de trabajo, es como tu compañero de camino y no existe la posibilidad de que tú te percibas como su jefe y voy a mandar, que hay de todo, ¿no? Pero ese rollo yo creo que también engancha. Y luego, bueno, el boom de las startups hace que mucha gente quiera trabajar. Venga, voy a montar mi empresa, me voy a trabajar en una. También tiene una vida útil. Llega un momento en el que te das cuenta de que ni todo es tan guay, ni se gana tanto dinero, a veces no, incluso lo pierdes, y luego vuelves y dices, oye, que no, que sí, que me gusta lo de que me empleen, que aquí se hace mucho frío. Es cuestión de tiempo, yo creo que el boom se pasará y hay una buena cosecha de gente que ha aprendido cosas interesantes que volverán a las compañías. Es decir, que a lo mejor hay que tener un poco de paciencia, que el boom yo creo que ya va bajando y esa gente volverá, seguro, y no es algo malo, ¿eh? De lo que hemos hablado aquí, bueno, de lo que habéis hablado los tres, sí que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Y se ha hablado de lo que mola currar en una startup, ¿no? Del dinamismo que hay. Al mismo tiempo también hemos hablado de que no es fácil emprender y eso que también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, pues que si no tiene por qué estar, no tiene por qué estar, que se vaya, ¿no? Vale, eso es un poco quizá 3 puntos de vista al tema. Pero al fondo de la situación es cuando salimos de la compañía y buscamos inversores para que hagan que nuestra startup crezca, no puede ser que ya estuviéramos dentro del inversor. No es posible encontrar ese dinamismo del que se habla, de ese buen rollo. No es posible encontrar ese empresario dentro con una spin-off, o no es posible reducir el riesgo de ser emprendedor desde tu propia multinacional. No es posible, igual que hablamos de esa transformación digital de la que todo el mundo habla, que ahora está muy de moda porque vamos a empezar a salir muchísimas agencias que como ya no saben un poco hacia qué lado tirar, pues ya ahora de transformación digital, ¿no? Para ayudar a todas las empresas que, como tú decías, rutinarias, pues empiecen a cambiar el chip, que desde mi punto de vista ya van un poco tarde. Pero bueno, ¿estamos hablando de transformación digital? ¿Por qué no hablamos de transformación en innovación, en dinamismo o en posibilidades de spin-off? Porque hasta hace los media equity, hasta hace 2 años no existían en España. Me parece el no haber querido pensar. O sea, que muchas veces quieres inversión para que un medio pueda dar publicidad. Ahí va. Pues a lo mejor el medio puede ser mi inversor. Nos ha costado hasta hace 2 años empezar a pensar en eso cuando en otros países lo llevaban pensando desde el principio. Pues a lo mejor esto es lo mismo, ¿no? Desde la multinacional, yo quiero a alguien que me diga cómo llegar al éxito. Y a lo mejor tu jefe, acaba de hacer que la empresa se expanda a Latinoamérica con unos contratos brutales y te puede ayudar. Yo necesito unas buenas infraestructuras. Pues es que el piso de abajo de la oficina es que está vacío, si es que hay 4 personas y eso es a donde vamos, ¿no? O sea, ¿por qué no hay esa cultura de spin-off y de intraemprendedor para desarrollar su parte empresaria, ¿no? Es un poco el punto. Yo creo que hay muchos jefes que no lo quieren. Jefes, me refiero, un complejo de... O sea, digamos que podría haber un conflicto de agencia. El dueño de la empresa quiere que sea súper innovadora y que haya muchos spin-offs, pero el intermediario, el que tiene que tomar las decisiones, va a decir que yo tengo que estar asumiendo este riesgo, que me voy a meter yo aquí a hacer un proyecto con un riesgo enorme y tal, y que si el proyecto se va al carajo, me quedo en la calle. Yo eso no lo hago. Eso por un lado. Y luego por otro lado,
a lo mejor el que está arriba tampoco lo quiere. Es decir, vamos a ver, yo tengo mi negocio, tengo mis clientes, y yo eso lo he vivido. Yo cuando estaba en Everis estaba en el área de innovación y ayudábamos a emprendedores con propuestas de valor súper disruptivas a llegar a clientes. Y había momentos en los que los consultores que tenían que vender el producto decían, pero si es que esto tiene un riesgo enorme. Yo como compañía no puedo poner en riesgo mi prestigio de marca por un proyecto de un grupo de gente, tal, no sé qué, que van a hacer una spin-off. Y si esto desaparece o se endeuda o le meten un pufo por seguridad de software, o sea, yo no puedo asumir ese riesgo. Y creo que hay una parte que también es lícito decir, oye, que yo ese riesgo no lo quiero, que lo coja el que lo quiera y que pase frío en la calle, que si quiebra es su problema. Pero poner yo en riesgo mi marca con todos sus activos por un grupo de gente que tiene una idea que a lo mejor es muy buena, pues igual no es el sitio. Que no digo que me parece bien, que yo creo que fomentar eso estaría bien, pero también entiendo que no se haga. Es decir, me parece que es lícito. Estoy totalmente de acuerdo con Javier. De hecho, yo me pongo en la situación de la empresa y lo que estábamos hablando, ¿no? Y quiero gente intraemprendedora que va a montar una idea y quiere nuestro apoyo. Oye, ojo, a ver qué vas a hacer. Si yo entiendo que sí que se genera innovación dentro de mi línea, pero oye, las ideas al final, como todos, pues lo que decía Javier, te la buscas tú, te buscas el inversor tú. Yo he montado una estructura, yo me pongo también en la piel, ¿no? de un presidente, de un CEO top que tiene una línea muy marcada. Oye, al final es muy difícil casarse con alguien. El problema principal es el miedo. O sea, lo que nos mueve muchas veces a todos de no hacer es el miedo. Y es lo que lo que estaba diciendo Javier. Incluso el ejecutivo y el mando intermedio, ¿por qué se van a meter ese jaleo? ¿Por ti? ¿Pero tú quién eres? ¿Qué vas a ser? ¿El próximo Mark Zuckerberg? ¿Y eso quién lo sabe? Exactamente. Si es que es muy difícil. O sea, yo creo... Si no te compran, ¿cómo te van a financiar? Si tú, o sea, vas a un cliente, no tienes referencias comerciales, no tienes una idea muy buena, un software tal, y no eres un proveedor tradicional, no te dan confianza ni para probar con un proyecto que tiene muy poco riesgo, que es, te contrato y si va mal, no te pago, o sea, con más garantías que eso, te voy a poner yo el dinero, asociarme contigo y pegarme la castaña. O sea, sí. ¿Te ha llegado a pasar que tu propio ex empleador ya no apueste por ti hasta el punto de no querer ser tu cliente? No personalmente. O sea, yo, por ejemplo, a mí, lógicamente... Necesitan un cambio de mentalidad. Claro, no, pero a cualquier startup B2B, vender es un dolor de muelas. Es decir, conseguir encontrar a la persona que te crea, que confíe en ti, que te dé una oportunidad para hacer un piloto, ya ni siquiera que haga una integración, un piloto de 20 horas. O sea, es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque dicen, riesgo, no me la juego. Y estoy comprando. Es decir, que si compro, puedo incluso no pagarte y cierro el proyecto y a otra cosa. Decirte que encima te metas en un accionariado, que eso luego lo tienen que ver los socios, la junta de no sé qué, que hay que hacer una valoración de riesgos. Es decir, cuando ya se mete riesgos en la compra, apaga y vámonos. Si ya en una mesa de compras normal tu proyecto tiene una probabilidad de no salir muy alta, si encima tienes que entrar con activos de la compañía, con inversión y tal, o sea, yo lo veo difícil, que sería idílico. Y creo que el primer paso, antes que decirle a las empresas, oye, invertid en emprendedores, diría, coño, comprad a los emprendedores que os están trayendo producto a la puerta de casa, llave en mano, y no lo compráis. Empezad por ahí y cuando ya estéis comprando, ya igual os atrevéis incluso a montarlo vosotros. Pero si no, igual no estáis de acuerdo, pero a mí personalmente me ha pasado, y a muchos colegas del sector que venden a B2B, te cierran la puerta por eso. Dicen, no, es que no tienes referencias suficientes, no me da seguridad, y si la empresa cierra mañana, ¿yo qué hago con mi cliente? No sé qué, o sea, no sé. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo ahí porque las empresas donde ven riesgo no se van a meter y al final te piden, bueno, vale, cuando ya lo hayan probado otros, cuando vengas con referencias de otros, entonces sí, pero hasta que no lo han probado otros, ellos no van. Entonces, claro, nadie está dispuesto a subir ese riesgo inicial que es el más alto. Ahora están sacando los programas de mentoring, de lanzaderas de startups y todo esto, pero bueno, al final invierten en 10 proyectos para que salgan uno, pero solamente son las grandes y muchas de ellas ni siquiera llegan a ser tu cliente. Ahí es el principal problema, creo yo. Sí, es que nos están diciendo que ya última pregunta, que tienen que venir otra ponencia. Bueno, también de esta parte, de nuevo yo igual poniendo un poco el ajo ahí en la mesa, no sé, que se lo digan a un CEO top, a un Larry Page, a un Eric Smith, a un Sergey Brin en Google, cómo asumieron riesgos y dónde está Google Maps, Google Analytics ahora con esas spin-offs, ¿no? O sea que al final
Si ese cambio cultural, ojalá que pase en España, porque si pasa, los resultados que puede dar son muy buenos. Nadie está hablando de, oye, pues cuántos proyectos en Google no habrán salido y aquí todos seguimos buscando en Google y Google no ha caído, ¿no? Entonces también ese cambio de mentalidad yo creo que va a acabar llegando y debería acabar llegando, igual que ha pasado con los medios, en el tema del media of equity. Y bueno, por última pregunta, respecto también al tema de la fuga de talento, vosotros luego en los equipos internos a la hora de contratar, primero para atraer ese talento, tomáis ciertas medidas pensando en ellos, como decías tú, el plan de carrera, ¿no? Ciertas medidas para que de verdad sea ese talento el que llegue, porque entiendo yo que habrá que hacer un filtro muy importante, porque cuando tú estás empezando, la fase de contratación es vital. Esa persona que está, como tú decías, empleado, no, compañero en el que un día incluso es tu jefe porque él es el que sabe de esa cosa. Entonces, oye, dime qué tengo que hacer aquí, ¿no? O sea, es importante eso, ¿no? Compañero y jefe, compañero de camino. Entonces, ¿cómo encontrar ese compañero de camino? Al final, como te equivoques, va el 50% de la compañía. Ahí no hay acciones, hay productividad del 50%, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis para atraer ese talento? Y luego, una vez que lo habéis atraído, si tenéis políticas internas de retención de ese talento. A ver, los que estáis contratando. Nosotros personalmente vamos al... Joder, el robotico. que venga el robotico a dar la charla si quiere. Nosotros personalmente vamos al foco del talento, ¿no? Que para nosotros es la universidad. Al final tenemos muy buenas relaciones con muchas universidades que se dedican tanto a la parte más digital como a la parte más de empresa, como a la parte más técnica, y tenemos muchísima relación con ellos en los que intentamos hacer un win-win siempre. Hacemos un win-win siempre. Yo te doy, tú me das. Intentamos aportar lo que nosotros podemos hacer por ellos para que ellos al final también tengamos ese acceso libre al talento. Es muy difícil encontrar talento, es realmente difícil encontrar talento. Entonces, los que están más cerca del talento son ellos, son el profesorado, es la chica de recepción de la universidad a la que va siempre el espabilado de turno, oye, mira, si sabes, si te interesa. Esos son los que, por lo menos a mí, me interesan para estar dentro del equipo, y a los que siempre nosotros proponemos un plan de formación en las áreas en las que estudiamos que puedan ser interesantes para su desempeño, en las áreas en las que nosotros quizás estamos más cojos y pueden denotar ellos ciertos intereses, un plan de formación que gracias a Dios estamos cumpliendo. En eso no tenemos límite, entre comillas, o sea, aplicamos todo lo que está en nuestra mano porque también creemos que es una forma de retener el talento, ese plan de formación que muchas veces se queda un poco varado en las grandes estructuras y que nosotros tenemos la flexibilidad de decir, oye, mira, es que he visto este curso en tal, que nos va a ayudar a hacer bla, 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 arguméntamelo bien, lo miramos bien, lo estudiamos bien, si creemos que es una inversión interesante para nosotros, la acataremos y la haremos. Pero esas son, para mí el talento está en la universidad. Bueno, yo en mi caso no creo que sea difícil encontrar talento. Yo lo que creo que es difícil es la actitud. La actitud de querer empezar una empresa desde cero, querer estar ahí desde el primer momento y aprender haciendo. Cuando entras a una startup, entras en un área que el primer empleado es una persona que no sabe de ese área, no tenemos a nadie ahí. Y esa persona va a ser el encargado y el futuro directivo de ese área. Entonces va a tener que aprender haciendo. No tenemos una persona que le vaya a tutelar, que le vaya a enseñar a hacer las cosas. Tiene que ser él por él mismo y tener esa actitud de trabajar en equipo, de ser flexible, de aprender cosas cada día y de un ambiente muy colaborador. Y yo creo que la mentalidad ahora está cambiando más con nuestra nueva generación, pero hasta ahora no ha estado así. Todos querían empezar en una gran compañía y empezar con un gran jefe, un gran mentor que les enseñe todo. Y ahora, bueno, pues tienen que aprender ellos y eso es una cultura un poco diferente. Entonces, valoramos mucho la actitud. Eso es, el autoaprendizaje y autodidacta. Sí. Cuando vayamos creciendo, pues ojalá les podamos ofrecer un plan de formación, pero al principio cuando entras en una startup sabes lo que hay, sabes que es duro. Bueno, cortamos aquí por mi parte. Es muy complicado, muy complicado. Gente que quiere trabajar muchas horas, que sepa hacer de todo y que quiere quedarse hasta tarde, cobrar poco, es muy complicado, pero mola un montón.
Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa redonda. Ha sido un placer. Creo que no hay turno para preguntas. Por Twitter las preguntas que tengáis se responderán y muchísimas gracias por estar aquí. Un placer.